Muchas gracias, Belmer, muchas gracias al Club de Abogados por la invitación en aras de poder participar sobre el Diplomado de Derecho de Familia y Violencia Familiar. Hacerles llegar un cordial saludo a cada uno de ustedes que están presentes en este diplomado, por cuanto a partir de hoy día hacia adelante tendremos la oportunidad de poder conversar o compartir con ustedes el conocimiento acerca de lo que es el derecho de familia. Y también pediré a cada uno de ustedes la participación activa para poder, para poder seguir conversando o para que ustedes puedan manifestar, se puede recalcar. Entonces, dicho eso, empezamos con la exposición. Como dijo Séneca, dice, las cosas más claras se pueden volver más claras aún. Entonces, este diplomado va a servir para que pueda volverse mucho más claro el conocimiento en lo que respecta a derecho de familia. Entonces, vamos hacia adelante. Mi nombre es Roger Infante Cisneros. eh, ya he dictado en varias oportunidades en Club de Abogados, no solamente en Derecho de Familia, he dictado en otros cursos. Me supongo yo que algunos de ustedes ya me conocen, espero que sí, y me da gusto nuevamente compartir con ustedes que ya me conocen y con aquellas que recién me van a conocer, que me van a conocer en el devenir del curso, el diplomado a desarrollarse de lo que es Derecho de Familia. Acá tenemos a Litia Patricia, a John Castro, Luis Cabanillas, Zoraida, Margarita, Miriam. Bienvenidos, Miriam, bienvenido Jesús Marcial. Entonces, vamos adelante para llevar adelante, vamos a ejecutar nuestro diplomado entonces. Miren, en primer orden, debo conversar con ustedes, debo hacer alusión a ustedes qué habrán entendido, qué entendemos por lo que es la familia. Porque si vamos a hablar de derecho y familia, tenemos que hablar de familia y tenemos que hablar de derecho en primer orden. Todos ustedes o cada uno de nosotros hemos recibido en lo que es en el pregrado un concepto genérico de lo que es el derecho. ¿Se acuerdan ustedes cuando el profesor decía que el derecho es un conjunto de normas que sirve para poder regular el comportamiento de cada uno de nosotros que integramos la sociedad? ¿Estamos? Entonces, el derecho, el derecho sirve para poder corregir o para poder modular el comportamiento de cada uno de nosotros dentro de la faz de la Tierra o dentro de una sociedad donde correspondemos. Es decir, nosotros vivimos en el Estado peruano, formamos parte de la nación peruana. Y como tal, necesitamos el derecho en aras de poder generar un orden, impartir orden, crear orden. Sin el derecho, lo más probable es que no exista un orden. Entonces, necesitamos sí o sí del derecho. Entonces, si el derecho es un conjunto de normas que sirve para poder regular el comportamiento de nosotros, los sujetos de derecho, que albergamos la tierra o una sociedad, entonces, ¿qué será el derecho de familia? En puridad. Es decir, si estamos hablando de derecho, necesitamos de un derecho, nosotros, nuestro sistema jurídico es un sistema jurídico rumano-germánico donde hemos recogido el sistema positivista, ¿no? Donde pregona por antonomasia la ley. ¿Estamos? La ley es parte del derecho. La ley no es el derecho, sino la ley es parte del derecho, porque la ley es una fuente del derecho. Ok, entonces, ¿qué será el derecho de familia? Me pregunto yo y le pregunto a ustedes. Y yo mismo voy a responder entonces la pregunta que me hice, ya que ustedes no me responden, mentira. Miren, el, el derecho de familia también es un conjunto de normas que regula el aspecto propicio de lo que es el ámbito familiar. ¿Y dónde está regulado? Por ejemplo, tenemos el Código Civil, exactamente el libro de Derecho de Familia, o podemos tener incluso el Código del Niño y Adolescente, donde regula el derecho de familia, o podemos tener incluso, si hablamos de violencia familiar, la ley que establece a lo que es la ley de violencia familiar. Entonces, todo ese conjunto de normas, ya sean normas que sean no, normas infralegales o normas con rango de ley, regulan el derecho de familia. Dije, una de las normas que regula el derecho de familia es el Código Civil, el libro de Derecho de Familia.
el Código, el Código de Niño y Adolescente y entre otros. Entonces, ese conjunto de normas regula la disciplina llamada derecho de familia. Si hablamos de derecho, es todo el conjunto de normas. Si hablamos de derecho de familia, es todas las normas que son atinentes a lo que es la disciplina de la familia. Entonces, si eso es el derecho, ¿qué será la familia? Porque para poder hablar de derecho de familia, necesitamos, como una génesis al nacimiento del derecho de familia, necesitamos algo. Ese algo es hablar de lo que es la familia. ¿Y qué será la familia? La familia es una institución natural anterior a la sociedad y el Estado. Miren, ¿ah? La familia, la familia nace incluso desde el Pleistoceno o la era cuaternaria. ¿Por qué? Porque habían grupos de sujetos de derecho, en este caso, que eran seres humanos en la era cuaternaria, en el Pleistoceno. Estos se reunían en grupos para poder recolectar o cazar. Y ese grupo estaba conformado, podemos hablar incluso si podemos hablar por consanguinidad o por afinidad, pero había una familia. Entre ellos se daban una protección. Por eso dice que la familia es anterior a la sociedad y el Estado. ¿Estamos? Porque el Estado nace a consecuencia de la evolución del ser humano, a consecuencia de la evolución del trabajo y a consecuencia de la evolución de la familia. Ahí nace recién lo que es el Estado y la sociedad. La familia es una comunidad de personas como misión principal revelar y comunicar el amor. Benjamín Aguilar ya nos dice, señala que la vida familiar es presente en toda la sociedad humana. O sea, la familia está presente en todo el mundo, en Europa, en Asia, en Norteamérica, en Sudamérica, en Oceanía. En Oceanía está presente la familia. Augusto Bellucio dice, señala que la familia es una sociedad impuesta por la ley carente de personalidad jurídica. Claro que sí. Es decir, ¿cuándo podemos hablar de personería jurídica o personalidad jurídica? La familia está conformado por un conjunto de seres humanos. Y ese conjunto de seres humanos que conforman la familia pueden tener lazos de consanguinidad o lazos de afinidad, pero forman parte de una familia. Si hablamos de lazos de consanguinidad, estamos hablando de descendientes y ascendientes. ¿Estamos? Puede ser en línea recta o en línea colateral. O lazos de afinidad. Por ejemplo, yo, Roger Infante Cisneros, estoy casado, vamos a suponer, con una señora que se llama Anacleta Mamani Mamani. Entonces, la familia de Anacleta Mamani Mamani bien, van a formar parte de mi familia, yo voy a formar parte de su familia en condición de afinidad. ¿Por qué? Porque la suegra mía o mis cuñados forman parte de mi familia y esto es por lazos de afinidad. Pero mi mamá, mi papá, mi hermano, mi prima, mi tío forman también parte de mi familia por lazos de consanguinidad. ¿Estamos? Entonces, a lo que quiero llegar es, ¿por qué dice que no tiene personalidad jurídica? No sé si ustedes han, cuando hablamos de sujetos de derecho, el derecho de personas, acordemos un poco, derecho de personas, nuestro Código Civil establece que el sujeto de derecho está dividido en cuatro partes, hay una división cuaternaria, dice, ¿no? Uno es el concebido, dos es la persona natural, tres es la persona jurídica, esto tiene relación con la personalidad jurídica, y tres son conjunto de personas que no llegaron a formar parte, que no llegaron a ser considerados como persona jurídica. Es decir, este conjunto, o sea, personas naturales se agrupan en aras de poder formar una empresa, una sociedad, dependiendo de la Ley General de Sociedades, de acuerdo a la Ley General de Sociedades pueden adoptar cualquier tipo societario. Vamos a suponer una SRL, una SAC, una sociedad anónima abierta, una sociedad civil, sociedad en comandita simple o por acciones, no sé, ok. O puede ser incluso una asociación, vamos a suponer. O puede ser una cooperativa, puede ser un comité, una fundación, no sé, ok. Pero esa fundación, ese comité o esa empresa que es un tipo societario va a necesitar la agrupación de un conjunto de personas naturales. Es decir,
¿Para qué? Para poder formar, vamos a alinearnos en lo que es una sociedad. Por ejemplo, dice, ¿no? La Ley General de Sociedad dice, el affectio societatis, yo, Roger Infante Cisneros, me, me reúno, por ejemplo, con mi primo, con mi amigo, donde vamos a nosotros establecer o vamos a conversar para poder crear una empresa, una sociedad anónima cerrada, vamos a suponer. El toro soltero SAC, vamos a crear. ¿Estamos? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Presentamos una minuta de constitución, se eleva a escritura pública y esa escritura pública lo mandan a registros públicos. Si en registros públicos se inscribe, adquiere la personalidad jurídica esa sociedad. Mientras no se inscriba en registros públicos, no adquiere la personalidad jurídica. Entonces, yo les pregunto, ¿es necesario inscribir en registros públicos la disciplina de la familia o la familia en sí? No. Por eso dice que no necesita, por ley, carente de personalidad jurídica. No necesitamos darle esa connotación de personalidad jurídica a la familia. La familia está integrada por un conjunto de personas, pero per se, ya sea por lazos de consanguinidad o ya por sea lazos de afinidad, forman parte de una familia todos ellos. Continuamos. Dice, la Constitución Política del Estado señala en su artículo 4 que la comunidad y el Estado protege a la familia y promueve el matrimonio, reconoce a estos últimos como una institución natural y fundamental de la sociedad. Es decir, la familia es la célula fundamental del Estado. Es decir, el Estado o la sociedad va a existir gracias a la existencia de la familia. La familia forma parte de la sociedad y la sociedad forma parte del Estado. Mira, toda esa cadena. La familia está conformada por un grupo menor y ese conjunto de grupos menores forman parte de una sociedad y toda esa sociedad forma parte de una nación y esa nación forma parte de un Estado. ¿Ven? Pasamos. A ver, tipos de familia. Permítame. Tipos de familia. Familia nuclear. ¿A qué nosotros nos referimos con la familia nuclear? Normalmente la familia nuclear es a consecuencia de una unión de hecho, de una convivencia o de un matrimonio. Es decir, la familia nuclear está conformado por papá, mamá e hijos. En esencia, eso es la familia nuclear. Supongamos yo, Roger Infante Cisneros, contraigo matrimonio con X persona. Ese matrimonio que contraje va, a consecuencia del matrimonio que contraje, hemos procreado nuestros menores hijos. ¿Ok? Entonces, esta familia nuclear está conformado por Roger Infante Cisneros, esposa de Roger Infante Cisneros, y los hijos que han procreado dentro de ese matrimonio. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿solamente dentro del matrimonio o solamente el matrimonio puede apuntar o puede coincidir a formar parte de la familia nuclear? No, también en la unión de hecho. Yo, Roger Infante Cisneros, convivo con una persona X. ¿Y qué dice el Código Civil y la Constitución? Dice 2 años de convivencia continua y pública, y tiene que haber una declaración expresa, ya sea en vía notarial o vía judicial, sobre la unión de hecho, y se inscribe en los registros públicos, he formado parte de una familia. Y ustedes se preguntarán, ¿y solamente esas dos disciplinas dan o tienen como consecuencia o dan una génesis de la familia nuclear? No, también la convivencia. Hay tantas personas que incluso han convivido 40 años, han procreado sus hijos, sin embargo, nunca han hecho una declaración de unión de hecho, pero han convivido, son concubinos. ¿Han cumplido con los requisitos de la unión de hecho? Sí, han cumplido con los requisitos de la unión de hecho. ¿Son concubinos? Son concubinos, pues, ¿no? Entonces, eso es la familia nuclear en esencia. Está conformado por papá, mamá e hijos. La familia extensa, muy aparte de poder hablar de, o sea, la familia extensa está inmerso dentro de la familia nuclear.
o puede estar inmerso dentro de la familia nuclear. Vamos, imaginemos, vamos a poner el mismo ejemplo. Roger Infante Cisneros casado con Anacleta Mamani Mamani. Es decir, entonces, a consecuencia de ese matrimonio nacen 3 menores hijos. Perfecto. De esos 3 menores, ¿cuántos? En esencia estamos formando una familia nuclear. Sin embargo, vino a vivir conmigo mi hermano. Mi hermano menor vive conmigo. ¿Y quién más vino a vivir? No sé, pues su mamá de mi esposa. ¿Quién más vino a vivir? ¿Quiénes más han venido a vivir a mi hogar, a la casa, al domicilio conyugal? Vamos a suponer, no sé, un tío más mío. Entonces, de esa familia nuclear se extiende porque hay más integrantes. No solamente papá, mamá, hijo, sino hay más integrantes de la familia, ya sea por lazo de consanguinidad o puede ser por lazo de afinidad, porque no necesariamente puedo estar yo, puede estar también presente mi cuñado viviendo dentro del hogar familiar que he conformado con mi esposa. Ok, ¿qué más? A ver, familia monoparental. ¿Qué entenderán ustedes por monoparental? ¿Mm? Porque hay familias donde entre, existe una separación entre papá y mamá. ¿Estamos? Entonces, si hay una separación entre papá y mamá, el hijo o los hijos pueden vivir con uno de los padres, ya sea con el papá o ya sea con la mamá. ¿Estamos? La familia reconstituida, imaginémonos, esta de la reconstitución es cuando puede existir una separación de los miembros de la familia y esa separación de los miembros de la familia nuevamente se reúnen, se unen, o sea, de la separación vuelven a unirse, reconstituida. Concubinato, hemos dicho. El concubinato normalmente, quiero contarles, es para hablar esto del concubinato. Para poder hablar del concubinato, tenía que convertirse en ley. Nosotros, lamentablemente, el Perú, al pertenecer al sistema romano-germánico, somos un país eminentemente positivista. Si es un país eminentemente positivista, es poco probable que las costumbres pueden utilizarse dentro del sistema jurídico peruano. Se pueden utilizar, pero la probabilidad es bastante baja que se pueda utilizar dentro del sistema jurídico peruano. Es decir, el concubinato antes era una costumbre. Esto del concubinato viene desde la época del incanato. ¿Por qué? Porque el concubinato servía para poder determinar si esas personas, varón y mujer, que estaban conviviendo en una prueba de matrimonio, si se ponen a convivir, si se entendían, podían casarse. Si no se entendían, no se casaban, simplemente, ¿no? Dejaban de convivir. Entonces, el concubinato era una prueba de matrimonio. Si se entendían, contraían matrimonio. Si no se entendían, no contraían matrimonio. ¿Estamos? Entonces, eso era una costumbre que venía desde la época del incanato o desde la cultura incaica. Pero este concubinato o prueba de matrimonio, al final, para poder tener efectos jurídicos o para ser útil dentro del Estado peruano, tenía que convertirse en ley. Y esta conversión en ley se llama el unión de hecho. Nótese que antes que podría, que podría insertarse el positivismo en nuestro sistema jurídico peruano o dentro del sistema romano-germánico, cabía la posibilidad de que una costumbre podía derogar a una ley. Es decir, ese hecho de que una costumbre podía derogar a la ley se llamaba el desuetudo, cuando la ley entraba en desuso y la costumbre entraba en uso. Pero al entrar en vigencia el positivismo dentro del sistema jurídico peruano o dentro del sistema jurídico latinoamericano, ya no es posible que una costumbre pueda derogar a una ley. Es totalmente imposible. Una ley es derogada por otra ley. No se puede derogar una ley con una costumbre. Digo esto porque
¿Cuáles son las fuentes del derecho? La ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y los principios generales del derecho. Mira que está en el penúltimo lugar la costumbre. Entonces, si la costumbre está en el penúltimo lugar, es imposible que la costumbre pueda derogar a una ley. Entonces, se convirtió en una ley el concubinato, que es la unión de hecho que está consagrado en nuestra Constitución Política del Estado, y también recoge también nuestro Código Civil y hace una definición de lo que es el unión de hecho. Entonces, la familia también puede estar conformado a consecuencia de una unión de hecho o una convivencia. Convivientes homosexuales, también podemos hablar de una familia de convivientes homosexuales. Ustedes se preguntan, ¿puede existir o existen convivencias homosexuales en el Perú? ¿Existen convivientes homosexuales en el Perú? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí hay convivientes homosexuales. Hay homosexuales que conviven, que comparten un mismo domicilio, un mismo lecho, comparten, pero no está reconocido, ¿no? No tiene una connotación jurídica la convivencia homosexual, ¿no? Es por eso que estaban incluso tratando de presentar proyectos de leyes para para la unión civil. ¿Se acuerdan ustedes? Si no me equivoco, fue Carlos Brus que presentó un proyecto de ley que, que a Dios gracias, bueno, eso digo yo porque yo por lo pronto, yo soy, yo no conculco con el matrimonio homosexual, no conculco, está fuera de mi radar el matrimonio homosexual, pero por eso digo, gracias a Dios no se dio el matrimonio homosexual, pero bueno, eso es mi percepción, cada uno de ustedes tienen su forma también de pensar, cada uno de ustedes tienen una posición enmarcada, ¿no? Entonces, yo tengo esa posición enmarcada. Por lo pronto, yo soy una familia conservador y como tal, mi familia tampoco estaría de acuerdo con el matrimonio homosexual. Pero sin embargo, sí se da la convivencia homosexual, ¿no? Sí se da la convivencia homosexual eh, y en esa convivencia homosexual incluso adquieren bienes, ¿no? Adquieren bienes. Y ojo, en esta convivencia homosexual existe una protección normativa porque normalmente la parte que cumple la función de pasivo, o sea, en este caso quien cumple la función de mujer, es quien tiene que atrapar a quien cumple a la función de varón, porque normalmente quien cumple la función de mujer es que le pueda comprar, o sea, acá se tergiversa, cambia, ¿no? Puede haber un mutatis mutandis en lo que ocurre entre varón y mujer, ¿no? Una mujer joven con un varón de avanzada edad, esta mujer joven puede contraer matrimonio o tiene una relación amorosa por una condición. La condición es patrimonial, ¿no? Sacar el beneficio de esa convivencia o esa relación amorosa que tenga. Entonces, esta persona mayor, para poder retenerla, ¿se acuerdan ustedes del alcalde de Chiclayo, que tenía relaciones amorosas con una chica bien guapa, no me acuerdo cuál es el nombre, ¿no? Este alcalde de Chiclayo incluso está inmerso en corrupción de funcionarios. Lo que ocurre es que cogía dinero del Estado para poder darle lujo a la pareja que tenía, ¿no? Entonces, más o menos algo así ocurre en la pareja homosexual. La persona, en este caso, que cumple la función de mujer, es el que compra, no sé, puede ser una moto, puede ser una, un vehículo, una casa, porque yo tengo, yo tengo una, yo les puedo contar una anécdota, yo tenía un amigo mío que tenía su pareja, que era homosexual, y esta pareja incluso le compró una moto, ¿no? Le compraba una moto, o le compraba, incluso le daba los gustos que quería. Porque si no le compra, él decía, no, si no me compras una moto, termino contigo. Entonces, para que siga con él, le tenía que comprar la moto. Entonces, acá, con ese ejemplo que estoy citando, existe una protección. Y la protección es que normalmente quien cumple la función o el papel de varón, ¿no? O el activo, como dicen, una vez que le compren la moto o la casa, al final se va, ¿no? Lo deja, lo abandona. ¿Por qué? Porque ya, pues, ya tiene la moto, ya tiene el vehículo, ya tiene la casa, ¿no?
Pero eso no significa que podría quedarse al 100% o tendría que quedarse con la moto, con el vehículo, sino que la otra parte podría demandar por enriquecimiento sin causa en enriquecimiento indebido, ¿no? Y existe esa protección que está diseñado incluso en el Código Civil, ese tipo de protección. Entonces, puede darse eso. No sé si habrán preguntas, vamos conversando. Pueden estar preguntando, normal, ¿ah? A ver, vamos a ver. A ver, no, no veo todavía por lo pronto preguntas. A ver, vamos a ver. Una pregunta, a ver, acá hay una pregunta, si no me equivoco. Vamos buscando las preguntas. Creo que por lo pronto no veo preguntas. Pero ojo, yo les invito a ustedes que puedan estar haciendo preguntas, ¿ah? Para que sea mucho más dinámico esta conversación. Ok, ¿estamos? Pregunten, sin tapujos, no hay ningún problema. Vamos, fallas técnicas en otros cursos. A ver, me dice, entonces legalmente podemos decir que una familia está compuesta por dos padres homosexuales más sus hijos sean de ellos o de uno de ellos ya procreados con anterioridad o de los dos ellos antes de convivir. Miren, eh, Edwin Jim Valdivia. Mira, Edwin, um, estamos hablando, incluso la familia puede estar conformado por dos personas que son, que hacen una convivencia, que hacen una convivencia, que por lo pronto no hay una aprobación jurídica, esa convivencia de dos personas del mismo sexo. La convivencia que es aceptada, que está diseñada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es la convivencia entre un varón y una mujer, que tienen que hacer una convivencia por un lapso de 2 años continuos y públicos y que tienen que estar libres de impedimento matrimonial, ¿no? Eso es una convivencia donde sí recoge nuestro ordenamiento jurídico, pero no recoge. Ahora, ¿puede darse una convivencia de dos personas del mismo sexo? Sí, pues esa convivencia de personas del mismo sexo y que pueden tener incluso, y que pueden tener incluso, hayan tenido hijos con anterioridad y esos hijos que puedan formar parte de ellos también forman parte de una familia. Entonces, entonces, entonces la familia está conformada por miembros, por integrantes que pueden, por integrantes, no importa si puede ser por un matrimonio o puede ser por los padres separados, como hemos diseñado. Ahora, dice Greta Collado. Greta, no lo hacía yo en son, cuando hablas de activo y pasivo, yo no lo hacía en son de una connotación peyorativa, sino que lo estaba haciendo para poder más o menos desarrollar. Ok, me disculpo de eso que estás mencionando, pero sin embargo vamos a hablar entonces de como persona, como ser humano. Eh, mencionó uno normativa de la familia homosexual. No, no tenemos. Había un proyecto de ley que había presentado, si no me equivoco, Carlos Bruce, el cual no se aprobó en el Pleno del Congreso. Y ese proyecto de ley era el para la unión civil, para un matrimonio que podría celebrar dos personas del mismo sexo. Katiuska Castillo, Ángel, la Constitución reconoce a la convivencia homosexual, sea entre lesbianas o entre varones, y como una institución natural. Claro, exacto. O sea, la convivencia como una institución natural, claro que sí, pero no tienen efectos jurídicos, ¿no? Esa convivencia no puede adquirir o no puede llegar a la talla de ser considerado como una unión de hecho, la convivencia de dos personas del mismo sexo, ya sean entre varones o entre mujeres, ¿no? Pero naturalmente sí se considera como parte de una familia. Por eso estamos hablando de convivencia homosexual, ¿no? Esa convivencia homosexual es una familia en sí. No tiene un reconocimiento jurídico esa convivencia,
no tiene una connotación jurídica, pero naturalmente sí forma parte de una familia. Entonces, César Enrique, eso sí es cierto. A ver, entonces, pasamos al otro punto. Miren, hablábamos al inicio que la familia puede estar conformado por lazos de consanguinidad y por lazos de afinidad, ¿no? Existen parentescos. Entonces, el parentesco, dice, vamos a hacer una definición de lo que es el parentesco. El parentesco es aquella relación o conexión familiar que hay entre dos o más personas derivadas de la propia naturaleza o por imperio de la ley, o también generado por criterios religiosos. Para Borda, es el vínculo jurídico que nace de lazos de sangre, del matrimonio o de la adopción. Miren, eh, el parentesco puede ser, como estuve haciendo o mencionando en un inicio, el parentesco puede estar conformado por consanguinidad o por afinidad, ¿no? O puede ser incluso parentesco religioso. A ver, el parentesco por consanguinidad puede ser en línea recta o línea colateral. En línea recta es ascendentes y descendientes en línea infinita, ¿no? En línea colateral puede ser incluso en por ejemplo, yo, Roger Infante Cisneros, con mi primo o con mi tío, somos colaterales, ¿no? O parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad es a consecuencia de un matrimonio o consecuencia de una unión de hecho, la familia de mi esposa o la familia de mi conviviente va a formar parte, va a formar parte voy a tener un lazo de parentesco, un lazo de afinidad, por cuanto eh, el hermano o mi cuñado o mi suegro va a formar parte de mi familia a consecuencia de un parentesco de afinidad. O puede ser un parentesco religioso. Un parentesco religioso es a consecuencia de los bautizos. Normalmente el sacramento más conocido es el bautizo, ¿no? Se puede dar más sacramentos, sí, pues se da más sacramentos y en cada sacramento incluso podemos elegir a los padrinos, ¿no? Imaginémonos, yo, Roger Infante Cisneros, tengo mi hijo y mi hijo, yo soy religioso en sí, entonces mi hijo necesita bautizarse, ¿no? Necesita bautizarse, entonces yo voy a elegir a unos padrinos, ¿no? A unos padrinos. Y esos padrinos van a bautizar a mi hijo, van a darle el sacramento de bautismo a mi hijo. Entonces, va a haber un parentesco, va a haber van a hacer un parentesco religioso a consecuencia de esas personas hayan bautizado a mi hijo. O sea, mi hijo tiene un parentesco religioso a consecuencia de que ha sido bautizado por A y B. ¿Estamos? Entonces, esos parentescos, esos lazos de consanguinidad o esos lazos de afinidad van a traer consigo la formación de una familia. Clases de parentesco, esto es donde les decía, el parentesco por consanguinidad está diseñado en el artículo 236 del Código Civil, es la relación familiar existente entre dos personas que descienden de una a otra de un tronco común. Y el artículo 237, parentesco por afinidad, el matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Y parentesco por adopción, bueno, este parentesco por adopción, la adopción es la fuente del parentesco dentro de los alcances de la institución. Vamos a hablar un poco a ver este parentesco por adopción. Existen tres tipos de adopción. Adopción administrativo, y la adopción judicial y la adopción notarial. Estos tres tipos de adopción, tanto administrativo, notarial o judicial, van a crear el parentesco por adopción. A ver, ¿cuándo se da el parentesco administrativo? El parentesco administrativo normalmente se dan para aquellos sujetos de derecho que están en su condición de expósitos, que han sido abandonados, moralmente, económicamente, sentimentalmente. ¿De qué?
por sus padres o por sus progenitores o los miembros de la familia. Entonces, estos niños que están en su condición de expósito a veces son recogidos por los puericultorios o pueden ser recogidos por algún ente del Estado o puede ser un ente privado incluso. Y ellos son los que les van a dar el cuidado necesario. Entonces, estos niños que están en su condición de expósitos pueden tramitarse administrativamente a aquellas personas que tengan la condición o la capacidad económica y moral y que quieran adoptar niños, puedan hacer un trámite administrativo y convertirse en sus padres mediante ese trámite administrativo como adopción. Esos son para, es el trámite administrativo o el parentesco administrativo solamente se dan para aquellos niños que están en condición de expósitos. Mientras que la adopción judicial es cuando los padres biológicos dan el asentimiento de dar en adopción a persona o personas que tengan la solvencia moral y económica para poder adoptar a ese niño. Es decir, los padres biológicos dan el asentimiento o dan en adopción a los adoptantes a niña o niño, siempre y cuando que los adoptantes puedan cumplir con la solvencia moral y económica para poder adoptar a ese niño. Mientras que la adopción notarial son para personas mayores de edad. Las personas mayores de 18 años pueden ser adoptados, pueden ser adoptados de manera libre por cualquier persona, siempre y cuando que la diferencia de edad sea de 18 años. Es decir, si yo, Roger Infante Cisneros, tengo 18 años y tengo una persona que me quiera adoptar y esta persona tiene que tener, si yo tengo 18 años, tiene que tener 36 años como mínimo. Entonces, la diferencia de edad tiene que ser de 18 años. Entonces, por eso, o sea, solamente para los mayores de edad se da la adopción notarial. ¿Estamos? Entonces, los que quieran ser adoptados y son mayores de edad, solamente se van al notario y el notario se va a encargar de poder realizar el trámite de la adopción. ¿Estamos? Ahora, les comento un poquito sobre una cuestión que yo tuve como un caso sobre la adopción notarial. Miren, eh, había una señorita que estaba siendo adoptado por un señor y presentamos a la notaría y la notaría o sea, consigna como los apellidos de la adoptada, los apellidos paterno y materno del adoptante. Es decir, vamos a poner un nombre. El adoptante era Juan Pérez Pérez. Juan Pérez Pérez. Y la adoptada se llamaba, vamos a poner Juana, mmm, a ver qué, Juana Rodríguez García. Estamos. Pero el adoptante era Juan Pérez Pérez. Entonces, si el adoptante era Juan Pérez Pérez, en este caso en particular que les estoy comentando, es que el notario consignó como los apellidos, de la adoptada, de Juana Rodríguez García, le sustrajo los dos apellidos, Rodríguez y García, para poder insertar los apellidos Pérez Pérez del adoptante. Entonces, presenta el registro personal, en este caso, para poder inscribir en el registro de Estado Civil. Entonces, observan y dice, no puedes presentar o no puedes consignar que Juana Rodríguez García pueda ahora tener el apellido de Juana Pérez Pérez. ¿Por qué? Porque si es una sola persona que ha adoptado a Juana Rodríguez García, entonces se tiene que consignar el apellido paterno o solamente el apellido paterno del adoptante. Caso distinto es cuando son dos adoptantes, es decir, si es Juan Pérez Pérez, el adoptante, y también es, a ver, vamos a poner Rosalía, Rosalía Guerra, Guerra Linares.
¿Estamos? Entonces, si son dos los adoptantes, el adoptado tendrá que recoger los apellidos de cada uno de los adoptantes, los apellidos paternos de cada uno de los adoptantes. Si Juan Pérez Pérez es el adoptante y Rosalía Guerra Linares también es la adoptante, entonces Juana Rodríguez García va a reemplazar sus apellidos paterno y materno con el apellido paterno del adoptante de Pérez, entonces sería Juana Pérez, y si Rosalía es Guerra, Juana Pérez Guerra. Se va a reemplazar los apellidos paterno y apellido materno de Juana. Juana Rodríguez García se va, ahora ya no va a ser Juana Rodríguez García, sino va a ser Juana Pérez Guerra, siempre y cuando que hayan dos adoptantes. Si hay un solo adoptante, como el caso en particular que les estoy comentando de la notaría, donde yo hice en este caso la adopción, hice el trámite de adopción, entonces yo la había observado eso, y solamente puede consignarse el apellido paterno del adoptante, lo que significa que Juana Rodríguez García tiene que tener la identidad completa de Juana Pérez García, es decir, va a reemplazar su apellido paterno, que es Rodríguez, con Pérez, manteniendo incólume su apellido materno, que es García. Entonces, esos son los parentescos en sí. El parentesco religioso también ya hablamos, y el parentesco por consanguinidad, el parentesco por afinidad, y el parentesco por adopción, y el parentesco religioso. Poquito me pasé explicando incluso esto de lo que es la adopción. Ya les repito que hay tres tipos de adopción: administrativo, judicial y notarial. Administrativos son para los que están en condición de expósitos. El judicial es cuando los padres biológicos dan en adopción a los adoptantes a un hijo suyo. Y la adopción notarial son para los mayores de edad. Los mayores de 18 años pueden tomar la decisión que les vea conveniente si quieren ser adoptados o no quieren ser adoptados. Ellos deciden. Mientras no sea mayor de edad o no tenga la capacidad de ejercicio, entonces todavía estamos a expensas de que tiene que decidir los padres biológicos en caso de que pueda darse lo que es la adopción. Continuamos. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es el matrimonio. Pasamos el matrimonio y conversamos incluso con esto de los esponsales y hablamos algo de lo que es la unión de hecho, y más o menos vamos a dar por finalizada la clase de lo que corresponde al día de hoy. A ver, nuestro Código Civil recoge un concepto de matrimonio donde el matrimonio está considerado como una institución. Es decir, el matrimonio está conformado por dos personas de sexos opuestos quienes dan su asentimiento en aras de poder crear un acto jurídico llamado matrimonio, a consecuencia de que se cumplan todos los requisitos que establece la celebración del matrimonio. Es decir, el matrimonio tiene requisitos que cumplir para poder celebrarse el matrimonio. ¿Estamos? Entonces, vamos primero definiendo el matrimonio y consecuentemente vemos los requisitos del matrimonio. ¿Cuáles son los requisitos del matrimonio? Miren, entonces, el matrimonio en esencia solamente pueden contraer dentro de nuestro sistema jurídico personas que son de sexos opuestos. Un varón y una mujer pueden celebrar un matrimonio. Y esta celebración del matrimonio, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es considerado como una institución por cuanto este matrimonio tiene una naturaleza. Y la naturaleza del matrimonio es lo siguiente: porque si uno se casa, es por cuanto hay amor que se profesan uno al otro. Es una institución el matrimonio por cuanto el matrimonio se va a dar a consecuencia de que existen sentimientos de amor, tanto del varón y una mujer. ¿Estamos? Y es así que se va a dar que el matrimonio es una institución. Entonces dice, ¿no? Tiene conocimiento constitucional el artículo 4 de la Constitución Política del Estado señala que la comunidad y el Estado protege a la familia y promueven el matrimonio.
El matrimonio es la base de la familia, es el centro de la misma y las demás instituciones que integran el derecho son más que consecuencias. Entonces, si eso es el matrimonio, yo les pregunto, ¿puede ser considerado el matrimonio como un contrato? ¿Podrá ser considerado el matrimonio como un contrato? A ver, a ver. Acá hay pregunta de Pamela Prado Chávez. ¿Puede heredar una pareja de homosexuales? Pamela, eh, la herencia es personal. Quienes tengan vocación hereditario son los que pueden heredar. Vamos, mire, esta pareja de homosexuales, la herencia que podría recibir es dependiendo de cualesquiera de ellos. Es decir, una pareja de homosexuales A y B, vamos a suponer, eh, el papá de A fallece, es el causante el papá de A, ¿quién es el que debe heredar? Si es el papá quien fallece y tiene patrimonios el papá de A, ¿estamos? Tiene patrimonios, deja una masa hereditaria el papá de A, entonces la única persona que puede heredar en este caso es A. ¿Estamos? La única persona que puede heredar es A. No puede heredar B, porque B no tiene lazos de consanguinidad y tampoco de afinidad. ¿Estamos? Los lazos de afinidad nacen a consecuencia del matrimonio o unión de hecho. Entonces, los lazos de afinidad no van a ser dentro de la pareja de homosexuales, pero sí van a ser dentro, en la pareja, dentro del matrimonio y dentro de lo que es la unión de hecho. Entonces, si vamos a hablar de herencia, de herencia o del hecho de heredar, ¿quién va a tener la vocación hereditaria si fallece? O sea, si fallece el papá de A, B tendrá vocación hereditaria sobre los bienes del papá de A, no tiene vocación hereditaria. No tiene vocación hereditaria. Entonces, la única persona que puede heredar en este caso es A, pese a que puedan ser convivientes homosexuales. La única persona que puede heredar es A. B no puede heredar. Ahora, yo me pregunto, ¿B puede heredar a? Supongamos que A hereda al causante que era su papá, y su papá tenía 5 carros, supongamos. El único hijo que tenía era A. ¿Y quién tiene la vocación hereditaria? A, por ser el descendiente. Entonces, A se queda con los 5 carros. Y la convivencia que tuvo B con A fallece en el camino, o sea, en ese trance de la convivencia. ¿Puede heredar B a A? La pregunta es, ¿tiene vocación hereditaria B sobre A? ¿Qué dicen ustedes? No tiene vocación hereditaria B sobre A, porque son convivientes homosexuales. ¿Qué dice la norma? No me acuerdo el artículo exacto. Hay un orden de prelación incluso sobre los herederos. Dice, en primer orden, ¿quiénes están? Los ascendientes. No, mejor dicho, los descendientes. En primer orden, ¿quiénes tienen el primer orden o el mejor derecho hereditario? Son los descendientes. El segundo orden son los ascendientes. El tercer orden, ¿quiénes son? Los, los cónyuges superstites o los convivientes. Estamos, está en el tercer orden. ¿Estamos? Ahora dice, este cónyuge superstite o la conviviente sobreviviente concurre, dice, sobre la masa hereditaria que podría dejar, en este caso, el causante, con los descendientes y con los ascendientes. Concurren, o sea, los únicos herederos que puede concurrir como tiene derecho hereditario, o sea, pese a que está en tercer orden, puede concurrir con los ascendientes y puede concurrir con los descendientes pese a que esté en el tercer orden. Entonces, los únicos que pueden concurrir son los cónyuges superstites y los convivientes sobrevivientes. Entonces, no puede heredar en este caso B a A por cuanto no existe un reconocimiento dentro de nuestro sistema jurídico la convivencia homosexual. Entonces, se rompe en ese sentido de que B pueda heredar a, pese a que han convivido. ¿Por qué? Porque B no tiene vocación hereditaria, porque no existe un reconocimiento jurídico la convivencia homosexual. Entonces,
pero si da una convivencia y pueden compartir bienes como pueden intervenir la ley. A ver, ¿qué dice? Ejemplo, pero si se da una convivencia y pueden compartir bienes como pueden intervenir la ley, no sé, a ver, si me está hablando de una convivencia entre un varón y una mujer, y puedan en este caso llegar a poder constituir una declaración de unión de hecho, esta unión de hecho, mire, a ver, ¿se acuerdan que estuve hablando en un inicio de lo que es el sujeto de derecho, que había una división cuaternaria? Nuestro Código Civil ha obviado otro tipo de sujetos de derechos que también cumplen o tienen la misma naturaleza de ser considerado como tal. La sociedad ganancial es un sujeto de derecho, la unión de hecho es un sujeto de derecho. La convivencia de dos personas de sexos opuestos, libres de impedimento matrimonial, que hayan declarado esa convivencia, hayan cumplido con el requisito de 2 años, y ya sea vía judicial o vía notarial, esta convivencia, esta declaración, mejor dicho, de unión de hecho, ha dado nacimiento, es decir, el varón y una mujer, el varón y una mujer, al poder declarar la unión de hecho, dan nacimiento a otro sujeto de derecho llamado unión de hecho. Es decir, A y B han, han A y B han declarado unión de hecho, y esa unión de hecho es un sujeto de derecho distinto a y B. A tiene derechos, deberes y obligaciones. B tiene derechos, deberes y obligaciones, y la unión de hecho conformado por A y B también tiene derechos, deberes y obligaciones. Entonces, los bienes que se adquieran dentro de la convivencia es de la unión de hecho. Estamos. Si se disuelve la unión de hecho, esos bienes van a tener que ser, esos bienes tienen que hacer la liquidación y hacer la división y partición en partes iguales. Es decir, todos los bienes que se adquieran dentro de la unión de hecho, se presume, presunción juris tantum, se presume que pertenece a cada uno de ellos en una cuota alícuota de 50%. Entonces, eso es lo que puede dar. Ahora, si son dos personas del mismo sexo, o sea, una convivencia homosexual, no puede darse, no pueden hacer este sujeto de derecho llamado unión de hecho, pero los bienes que adquieran, vamos a decir, si es a nombre de los dos, va a ser en condición de copropietarios. Van a ser copropietarios los bienes que adquieran. Los convivientes homosexuales que compren bienes a nombre de los dos son copropietarios. No existe unión de hecho entre dos personas del mismo sexo, y como tal solamente van a pasar como copropietarios. Si dos esposos, hombre y mujer, no tienen hijos, pero sí tienen propiedades sí tienen propiedades, ¿qué pasa, doctor? Los requisitos para la unión de hecho son, a ver, no necesitas tener hijos para poder declarar unión de hecho. ¿Ah? El unión de hecho es la convivencia de 2 años continuos, público y libre de impedimento matrimonial. Ojo que no es requisito tener hijos para poder constituir la unión de hecho, ¿no? La constitución de unión de hecho se va a dar mientras no tengas hijos o tengas hijos. No hay ningún problema en la constitución. Entonces dice, hombre y mujer no tienen hijos, pero sí tienen propiedades. Oh, claro, eh, si tienen propiedades, esa propiedad es de la unión de hecho. Si lo han comprado dentro de la convivencia, esa propiedad es de la unión de hecho. Conformado, esa unión, vamos a suponer igual, A y B han, han declarado la unión de hecho, han constituido la unión de hecho. Entonces, ese unión de hecho constituido por A y B es el propietario de los bienes que hayan adquirido dentro de la convivencia. Pero las propiedades que hayan adquirido antes de la convivencia son bienes propios, corresponde a cada uno de ellos. O sea, el unión de hecho, los bienes que se adquieran dentro de la convivencia, tiene la misma connotación de las sociedades gananciales. Vamos a llegar más adelante incluso a eso de las sociedades gananciales. ¿Cuándo son bienes propios y cuándo son bienes comunes? ¿O cuándo son bienes que forman parte de las sociedades gananciales? Lo mismo ocurre, o sea, la unión de hecho tiene la misma naturaleza o casi la misma naturaleza que el matrimonio, salvo algunas cositas que puede distinguirse entre el matrimonio y la unión de hecho, pero tiene la misma naturaleza que el matrimonio y la unión de hecho. ¿Ok? Otro dice, doctor, los requisitos para la unión de hecho.
Los requisitos para la unión de hecho es libres de impedimento matrimonial, 2 años de convivencia y continuos. Es más, incluso si lo puedes hacer a nivel notarial, tienes que presentar declaración jurada, algunas fotografías, algunos documentos que evidencien la convivencia de ambos, se presenta ante la notaría, aunque sea judicial, ¿no? Se presenta que evidencien la convivencia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un contrato de alquiler que está a nombre de las dos personas para poder utilizarlo como una habitación, ¿no? Entonces, todos esos documentos que evidencien la convivencia de dos personas son, van a, van a dar van a servir, en este caso, como un requisito más, como un plus más al requisito ya establecido por ley para que se pueda dar el unión de hecho. Eh, ¿Él es papá o mamá? No, a ver, doctor, los requisitos, ¿él es papá o mamá? ¿Cuál es la diferencia entre convivientes homosexuales y familia? Allá. A ver, ¿qué más? Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre familia homoparental y convivientes homosexuales? Ya, ok. Ahora mismo le respondo también. A ver, la convivencia a partir de 2 años ya es como un matrimonio. Por favor, podría repetir la última parte. Ahorita le respondo la pregunta. A ver, miren, termino con esto de lo que es la unión de hecho. Ah, miren, el unión de hecho no es un matrimonio, no es un matrimonio. El unión de hecho es una figura distinta al matrimonio, pero semejante al matrimonio. Es decir, me dices, o sea, la convivencia a partir de 2 años ya es como un matrimonio. Por favor, ¿podría repetir la última? A ver, mira, eh, decía, la convivencia que cumpla, la convivencia que cumpla los 2 años de convivencia, o sea, la convivencia que haya transcurrido 2 años libres de impedimento matrimonial. Ahora, en este caso, ¿cuándo puede hacer la declaración de unión de hecho notarial? Cuando las dos partes están de acuerdo en la constitución de unión de hecho. ¿Cuándo puede ser judicial? Mediante un proceso no contencioso. Cuando las dos partes están de acuerdo. Cuando las dos partes están de acuerdo. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si una de las partes no está de acuerdo? ¿Mm? ¿Qué pasa si dos, qué pasa si dos o mejor dicho, ¿qué pasa si una de las partes no está de acuerdo con constituir unión de hecho? Ah, ahí viene el problema. Entonces, la persona que está interesada en que esa convivencia sea reconocida como unión de hecho, tiene que presentar una demanda ante el juzgado de familia mediante un proceso de conocimiento y demandarle a la otro conviviente que no quiere ser parte de la constitución de unión de hecho, por pese a que hayan superado o hayan cumplido el requisito de 2 años. Es decir, vamos, hay casos, por ejemplo, yo les comento un caso en el cual he estado en un proceso judicial, yo he sido abogado de un señor en un proceso judicial, porque estas personas, en este caso, un varón y una mujer han convivido 40 años, nunca contrajeron matrimonio y tampoco constituyeron unión de hecho. No solo basta que convivas 2 años, sino tiene que ser declarativa, es decir, tienen que ser la constitución de unión de hecho, ya sea vía notarial o vía judicial. Mientras no se haya hecho la constitución, ya sea vía notarial o vía judicial, entonces, no en sí has cumplido solamente con el requisito. Hay una expectativa de la unión de hecho, pero todavía no hay unión de hecho. Entonces, en este caso que le estaba comentando, estos señores habían convivido 40 años. En un accidente de tránsito fallece la mujer, la conviviente, y queda con vida el varón, en este caso el conviviente, y entonces eh, este conviviente no tenía vocación hereditaria. ¿Por qué? Porque no habían constituido, no había una declaración de unión de hecho. No tenían, no tenían una inscripción, no habían declarado unión de hecho. Entonces, eh, como era un accidente de tránsito, el SOAT, si no me equivoco, creo yo, el SOAT reconoce el equivalente a 4 UITs
para los herederos forzosos del causante. En este caso, la conviviente que ha fallecido, como mi patrocinado, que era el conviviente con vida, no tenía vocación hereditaria, y quien recogió en este caso el equivalente de la 4 UITs, que era el del SOAT, no estoy seguro del 4 UITs, pero más o menos es algo así, quien fue beneficiario de eso fue el papá de la o sea, en este caso de la causante, porque todavía estaba con vida el papá. Era el ascendente de ella y como tal tenía vocación hereditaria. Era el que estaba llamado, el que estaba en el orden de prelación, que tenía vocación hereditaria, y él es que